Hola, en este video te voy a mostrar cómo resolver los casos más básicos de factorización y cómo poder identificar fácilmente cada uno de ellos. Vamos a empezar por el caso más fácil, que es el de factor común, que como su nombre lo dice, hay un factor que se repite en todos los términos de mi expresión algebraica. Entonces, en este caso podemos notar que tenemos dos términos, el primero ABC, el segundo ABC cuadrada, que se están sumando. Podemos notar que la A es común o aparece en ambos términos, de la misma forma la B y de la misma forma la C. Por lo tanto, mi factor común es ABC y en un paréntesis voy a escribir mi siguiente factor, que es aquel que multiplicado por el que yo ya seleccioné como mi factor común, me va a hacer obtener la expresión original. Por lo tanto, yo tengo que dividir cada término de mi expresión original entre el factor común. Entonces, ABC entre ABC es 1 más ABC cuadrada entre ABC obtengo C. Y ese sería el resultado de mi primera factorización. Con la segunda, ya veo que tengo dos coeficientes distintos, de los cuales yo también tengo que obtener su factor común. Recuerda que el factor común, cuando hay un coeficiente diferente de 1 en varios términos de la expresión, debe ser tu máximo común divisor. Es importante esto debido a que de otra manera tendrías que factorizar varias veces en factores primos. Entonces hay que encontrar el número o la cantidad más grande que pueda dividir tanto a 24 como a 36 en este caso. Entonces, esa cantidad es el 12, por lo tanto el 12 va a ser tu factor común. Y ahora podemos observar que la A no aparece en ambos términos, por lo tanto no podrá ser seleccionada como un factor común. La X sí, elijo a la menor porque es la que aparece en ambos términos, 12X, y de la misma forma la Y, eligiendo a la menor que es Y cuadrada. Efectúo mi división y divido 24 entre 12, obtengo 2. A cuadrada no tengo ninguna variable semejante para dividirla, por lo tanto queda de la misma manera, a cuadrada. X entre X pues me da 1, o se puede decir que se elimina, y entonces ya la tengo escrita aquí en mi factor común, y Y cuadrada entre Y cuadrada nos pasa exactamente lo mismo. Entonces continuamos con el segundo término, que sería menos 36 entre 12, que obtengo un 3, X cuadrada entre X, que es X, y Y cuarta entre Y cuadrada, que es Y cuadrada. Ahí está el resultado de mi segunda factorización. Ahora, con la tercera lo que está pasando, o lo que yo debo buscar también, o puede pasar como un factor común, es que ese factor común no sea solo un monomio, como nos sucedió en este caso, o en este caso, en el que mi factor común es únicamente un monomio, ¿sí? Sino que también puede haber un polinomio. Yo aquí observo que la X está multiplicada por un paréntesis con un polinomio que es A más 1, y que después se me presenta un menos A menos 1. Yo voy a buscar la manera de que este menos A menos 1 sea idéntico a este A más 1 para poder seleccionarlo como factor común polinomio. Por lo tanto, voy a factorizar esta expresión con un factor común menos 1, que me quedaría de esta manera. Mi factor común sería menos 1 multiplicado por A positiva, debido a que menos A entre menos 1 es A positiva, más 1, debido a que menos 1 entre menos 1, obtengo un número positivo. Con esto yo puedo observar que ahora mi factor común es el paréntesis con el polinomio A más 1, o binomio A más 1. Entonces lo escribo como mi factor común y posteriormente hago mi división.
primer término, x por a más 1 entre a más 1, se elimina el paréntesis y me queda solo la x. Segundo, menos 1 por a más 1, se elimina el paréntesis y me queda menos 1. Y ese es mi resultado en dos factores. Ahora, paso siguiente, similar a este último ejercicio, cuando yo tengo más términos y puedo agrupar algunos de ellos por tener algún factor común. Por ejemplo, en este primer ejercicio yo puedo observar que los dos primeros términos tienen en común a la a y que son divisibles entre 3. Los dos siguientes parecieran no tener algo en común, pero pues voy a ver si de alguna manera me sirve agruparlos juntos. Por lo tanto, yo voy a agrupar los dos primeros y los dos segundos, o los dos últimos. Voy a invertir esta suma. Recuerden que la suma es conmutativa, por lo tanto puede ser inversible o puedo escribir los términos en cualquier orden y el resultado no va a cambiar. Porque yo veo que en mi primer paréntesis aparece la cantidad con un coeficiente mayor al principio y la menor después. Por lo tanto voy a procurar mantener el orden en mis dos agrupaciones. Ahora, de esta primera agrupación, veo que sí, efectivamente, mi factor común es 3a. Entonces lo elijo como factor común y efectúo mis divisiones. 6ax entre 3a, obtengo 2x más 3a entre 3a, mi resultado es 1. Más, yo observo que pues en realidad aquí el único factor común es el 1 como número primo, entonces puedo señalarlo para que sea más fácil para mí identificar que mi segundo paréntesis o mi segunda agrupación, pues su único factor común es el 1. Y ahora observo que sí obtuve un factor común polinomio, que es el 2x más 1, por lo tanto ese se va a convertir en mi nuevo factor común, y en mi siguiente paréntesis aparecerá pues el monomio que fue factor común en un inicio, porque todo este término dividido entre este, se eliminan los paréntesis y me queda 3a. Lo mismo en el segundo término, mi restante es más 1 y ese sería mi resultado. Ahora voy a buscar lo mismo en el caso de en este nuevo ejercicio, ¿sí? Yo puedo decir también que este término y este término tienen en común que son divisibles entre 4, la a y la m. Puede ser un caso, o también puedo buscar otra manera de agrupar estos cuatro términos. Por ejemplo, yo podría decir que el primer término y el tercero tienen en común a la m cuadrada y el segundo y el cuarto tienen en común que son divisibles entre 3 y que tienen o incluyen una n. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces mis agrupamientos serían 4am cúbica menos m cuadrada menos, tengo cuidado con ese menos, estoy escribiendo afuera del paréntesis puesto que va a dividir a mi segundo y cuarto término. Entonces 12amn se convierte en un término positivo y 3n en uno negativo debido a la división de signos. Más entre menos menos y obtengo 3n. Con lo cual en la primera agrupación el término o factor común es m cuadrada solamente dentro del paréntesis. Entonces al dividir obtengo 4am menos 1. En mi siguiente paréntesis el factor común es 3n. En mi paréntesis obtengo al dividir 4am menos 1. Por lo tanto, ahora mi factor común es 4am menos 1 y en el factor restante obtengo los monomios que me quedaron fuera como factores comunes, que serían
m cuadrada menos 13. Y ese es el resultado de esta factorización. Ok. La siguiente factorización muy sencilla es cómo factorizar un trinomio de cualquier tipo, que incluye al trinomio cuadrado perfecto, al trinomio con forma x cuadrada más bx más c y al trinomio con forma ax cuadrada más bx más c. Entonces, el primer caso es el más sencillo de resolver. Lo que vamos a hacer es buscar a factores primos o no necesariamente primos de los extremos, siempre con mi polinomio ordenado, que puede ser de mayor a menor exponente o de menor a mayor exponente. Entonces, factores de n cuadrada, pues muy sencillo, n por n. Y ahora, con el extremo constante, lo que voy a buscar es dos números o dos cantidades que multiplicadas me den 16 y sumadas o restadas me den más 6. Entonces, en este momento yo podría probar con un 8 por 2. 8 por 2 me puede dar menos 16 y efectivamente 8 menos 2 puede darme un más 6. Por lo tanto, yo necesito ubicar los signos de manera que multiplicados me den menos y sumados o restados me den más. Como tengo más 6, el más debe estar en la cantidad mayor, que es el 8, para que yo de la resta obtenga una cantidad positiva, y por lo tanto el 2 es negativo. De esta manera, más por menos menos, 8 por 2, 16, es correcto, más 8 menos 2 me da 6. Por lo tanto, mis factores primos son n más 8 por n menos 2. Y de esa manera he resuelto ya mi trinomio. Ahora, ¿qué pasa? Esto es un trinomio x cuadrada más bx más c. Es decir, el término cuadrático tiene un coeficiente 1. Cuando este coeficiente, el término cuadrático, es diferente de 1, debo también obtener los posibles factores de ese coeficiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, para obtener 12, yo podría probar con 4x por 3x. Y para 35 podría probar un 7 por 5. Ahora yo voy a efectuar una multiplicación cruzada. Debido a que yo aquí estoy construyendo un binomio, como este, y aquí el otro binomio, como este. Yo sé que siempre de la multiplicación de dos binomios, utilizando pues una única variable, voy a obtener siempre un trinomio. Entonces, voy a multiplicar 4x por 5. Yo de esa multiplicación obtengo un 20x. Y voy a multiplicar 3x por 7, que obtengo 21x. Ahora, de estas cantidades es de las que yo voy a buscar, sumadas o restadas, obtener el término intermedio. Después de esto yo observo que de 21 y 20 no hay ninguna manera en la que sumado o restado obtenga un 13, puesto que sumados obtendría 41 y restados 1x. Por lo tanto, yo voy a intentar invertir mis multiplicaciones. Entonces, esto no funcionó. Y en lugar de escribir 7 por 5, voy a escribir 5 por 7. Y ahora, si yo multiplico cruzado, como intenté hacer antes, 4x por 7 obtengo 28x. Y 3x por 5 obtengo 15x. Me doy cuenta que ahora sí, 28 menos 15 me puede dar 13, debido a que yo quiero que mi término quede negativo. El mayor debe ser negativo, que es el 28, y entonces el 15 positivo para hacer mi resta, menos 28 más 15, obtener menos 13. Por lo tanto, la multiplicación de la que obtuve el 15 debe ser positiva
y la multiplicación de la que obtuve el 28 debe ser negativa. Recuerda, tus factores son 1 por cada línea y entonces serían 4x más 5 por 3x menos 7. Recuerda que siempre puedes comprobar tu respuesta efectuando la multiplicación y deberías obtener la expresión original. Para este caso, pasa lo mismo que con este. Voy a intentar, por ejemplo, 3b por 3b y 5a cuadrada por 5a cuadrada. Efectúo mi multiplicación cruzada, obtengo 15a cuadrada b. En la siguiente obtengo 15a cuadrada b también, y entonces me doy cuenta que sí, muy fácilmente puedo obtener un 30 si yo lo sumo como cantidades negativas, es decir, menos 15, menos 15. Entonces, eso quiere decir que ambos factores primos van a ser una resta. Por lo tanto, yo obtengo que mis factores primos son 3b menos 5a cuadrada por 3b menos 5a cuadrada. Y en este momento yo me doy cuenta de que mis binomios son idénticos, lo que quiere decir que puedo escribirlos como un binomio al cuadrado. Y eso también quiere decir que entonces mi expresión original, al poder escribirse como binomio al cuadrado, representa un trinomio cuadrado perfecto. Muy bien, el siguiente tipo de factorización es muy sencilla. Es una diferencia de cuadrados. Yo la puedo distinguir debido a que tengo únicamente dos términos, ambos tienen raíz cuadrada exacta y siempre van a estar restados. Es por eso que diferencia de cuadrados. Todos los nombres de las factorizaciones me van a indicar lo que sucede con mis expresiones algebraicas. En este caso, la solución es muy sencilla. Simplemente debo obtener la raíz de cada uno de mis términos y escribirlos como dos binomios, una suma y una resta de esas raíces. Entonces, mi resultado implica dos binomios en los que aparecen las raíces cuadradas de ambos términos sumadas y restadas. Y es todo lo que hay que hacer. Es de los casos más sencillos. En el siguiente, aunque no lo pareciera o a veces no nos parece así, también hay únicamente dos términos. Recuerda que cada expresión que está dentro de un paréntesis cuenta como un único término. Esto dado la jerarquía de operaciones. Entonces, un término es a más x al cuadrado y el siguiente término es x más 2 al cuadrado. Entonces, voy a factorizarlo. En este caso, voy a escribir un corchete para que yo pueda agrupar mejor mis dos factores, ya que ahora incluyen a dos polinomios, entonces, o dos binomios. La raíz cuadrada de a más x al cuadrado, pues se elimina el cuadrado cuando yo calculo la raíz cuadrada y entonces me queda a más x, esa es mi primera raíz. Y mi segunda raíz va a ser la raíz de x más 2 al cuadrado, que igualmente al efectuar aquí una raíz cuadrada se elimina este cuadrado con la raíz y me queda solamente x más 2. En un caso sumados, en un caso o en el otro paréntesis, los términos o los binomios deberían ir restados. Obviamente, en el caso de esta factorización se puede efectuar una simplificación debido a que x y x son términos semejantes en este primer corchete y en este segundo corchete x menos x se eliminarían. Entonces, mi resultado correcto al final sería a más 2x debido a que sumo x más 2 multiplicado
por a menos 2. Este a menos 2 se obtiene debido a que este signo menos afecta a estas dos cantidades dentro de este paréntesis. Entonces obtengo x menos x, que es 0, y este menos multiplicado por este más 2 se convierte en un menos 2. Ahora, la suma o diferencia de cubos es un caso muy similar, solamente que ahora sí puedo tener una suma. En el caso de la diferencia de cuadrados, no podría factorizar una suma de cuadrados debido a que el resultado de esa factorización es una cantidad imaginaria. Entonces, para la suma o diferencia de cubos, inicio de la misma manera, obteniendo las raíces cúbicas de cada uno de los términos que están aquí. Entonces, la raíz cúbica de x cúbica es x, la raíz cúbica de menos 27 es menos 3. Y el siguiente paréntesis se obtiene haciendo operaciones con el primero, como la primera cantidad al cuadrado menos la primera cantidad por la segunda. Al ser un menos por menos 3 se convierte en un más 3x, ahí está, primera por segunda, y más la segunda cantidad al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo, y así es como factorizo mi diferencia de cubos. Para el caso de la suma, aplica la misma regla. La raíz cúbica del primer término, que es 3m, la raíz cúbica del segundo término, que es más 4n cúbica, y el siguiente paréntesis va a ser mi primer término de este paréntesis elevado al cuadrado, 9m cuadrada, menos la multiplicación del primer término por el segundo, que sería menos 12mn cuadrada, cúbica, más el segundo término elevado al cuadrado, que sería 16n sexta. Y con eso ya tengo resueltas una suma y una diferencia de cubos. El último caso, dentro de estos que son los básicos, es un cubo perfecto de binomio. En este yo debo primero verificar que efectivamente mi expresión es un cubo perfecto. Características de un cubo perfecto: siempre tiene 4 términos, y al ordenarlo los términos intermedios deben ser siempre divisibles entre 3. Esto debido a que en el triángulo de Pascal yo puedo observar que los factores o los coeficientes de una expresión que se eleva al cubo, de un binomio que se eleva al cubo, de los términos intermedios son 3 y 3. Entonces debe ser divisible los términos intermedios entre 3. Yo veo que eso lo cumplen, pero debo verificar que también cumplen con al estar multiplicados, obtener los términos que yo debería obtener. Entonces lo que tengo que hacer es obtener la raíz cúbica de los extremos. La raíz cúbica de mi primer extremo es 2. La raíz cúbica de mi segundo extremo o último de la expresión es menos a cuadrada. Y ahora debo obtener los términos intermedios para comprobar que coinciden con los que yo tengo. Mi primer término intermedio debe ser 3 multiplicado por la primera raíz elevada al cuadrado multiplicado por la segunda raíz. Y mi segundo término intermedio debería coincidir con 3 por la primera raíz por la segunda raíz al cuadrado. Del primero yo tengo 2 al cuadrado 4, por 3 12, por menos a cuadrada, efectivamente obtengo menos 12 a cuadrada. Y del segundo yo tengo menos a cuadrada al cuadrado, obtengo más a cuarta, multiplicada por 3 por 2, me da 6 a cuarta. Veo que efectivamente coinciden con mis términos intermedios, por lo tanto esto
elevado al cubo, esa resta elevada al cubo, es mi solución. Un binomio al cubo me da como resultado un cubo perfecto de binomio. Vamos a comprobar si esta expresión también cumple con las condiciones para ser un cubo perfecto de binomio. Entonces obtengo la raíz cúbica de mi primer extremo, que es 4x, la raíz cúbica del segundo extremo, que es 5y, y ahora reviso si los términos intermedios cumplen con la condición de ser un cubo perfecto. Por lo tanto, voy a multiplicar 3 por la primera raíz al cuadrado, por la segunda raíz, y para el tercer término, 3 por la primera raíz, por la segunda raíz al cuadrado. Del primer término yo obtengo 4x al cuadrado, 16x, por 5y me da 80x cuadrada y, por 3, 240x cuadrada y. Del segundo sería 5y al cuadrado, que es 25y cuadrada, por 4x, 100xy cuadrada, por 3, 300xy cuadrada. Como observo que ambos coinciden perfectamente, entonces sí es un cubo perfecto que se obtuvo a partir de un binomio al cubo. Ese es mi resultado. Ahora finalmente veremos este pequeño cuadro en el que puedo ayudarme, o con el que puedo ayudarme, para cuando se me presenta una expresión y no sé qué tipo de caso de factorización aplicar. Lo más sencillo es siempre buscar un factor común. Si no lo hubiera, puedo caer en dos posibilidades. Uno, tener un número impar de términos que normalmente van a ser 3 y entonces puedo utilizar la factorización por trinomio de cualquier tipo. Ahora, si tuviera un número par de términos, puedo tener 2 términos o 4 términos. Si tengo 2 términos, debo buscar si hay una diferencia de cuadrados o una suma o diferencia de cubos. Si hay 4 términos, yo puedo buscar entre agrupación de términos o cubo perfecto de binomio. ¿Cómo puedo diferenciar entre esta y esta? En este caso, va a haber 2 términos con raíz cúbica exacta y en este no. Esto, repito, para casos sencillos, por ejemplo, cuando ya hay más de 5 términos, pues entonces tendría que utilizar una división sintética o buscar si se cumplen las condiciones de un binomio elevado a una potencia cuarta o mayor en un triángulo de Pascal. Espero que estos videos te sean útiles para poder factorizar más sencillamente expresiones algebraicas.